Hay un versículo en la Biblia que casi nadie comenta. No está escondido, al contrario, está a la vista de todos, pero pocos logran ver lo que realmente dice. No porque sea difícil, sino porque confronta directamente el sistema invisible que sostiene la vida de la mayoría. Ese versículo es un código. No un código moral, religioso o doctrinal, sino un código de prosperidad, de activación espiritual, un fragmento del Creador que, si se comprende, puede romper maldiciones familiares, sanar traumas silenciosos y colocar a quien busca en un camino de verdadera manifestación. Y tal vez nunca lo hayas escuchado de esta manera. Antes de revelar cuál es ese versículo, quiero que sientas esto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas viven milagros y otras, incluso teniendo fe, continúan en el desierto? ¿Por qué la promesa parece funcionar para unos, mientras otros pasan la vida intentando merecer algo que ya les fue dado? Napoleón Hill decía, la fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. Pero él no hablaba de una fe pasiva, religiosa, que espera. Hablaba de la fe que decide, actúa y vibra. La fe que impone su visión sobre lo invisible y rechaza cualquier versión de la realidad que no sea coherente con su llamado. Y eso es exactamente lo que provoca este versículo. Es como si Dios hubiera dejado una contraseña en medio de tantos salmos, proverbios y parábolas. Una contraseña que no exige esfuerzo, sino conciencia. No exige sufrimiento, sino presencia. No exige merecimiento, solo aceptación. Tal vez creas que ya has escuchado este versículo. Quizás incluso lo has recitado. ¿Pero realmente lo has comprendido con el corazón despierto? Porque cuando eso sucede, algo cambia. No por fuera, sino por dentro. Y todo lo que está afuera termina inclinándose ante esa transformación. Bienvenido a este viaje. Quédate hasta el final, porque no solo vamos a revelar el versículo más poderoso, sino que vamos a activarlo dentro de ti. Saldrás de aquí con un nuevo campo vibracional y, al final, te compartiré una práctica sagrada para codificar esta llave en tu mente subconsciente. Pero ahora respira. Porque esto no es un video. Es un llamado. La Biblia es un campo de energía viva, y cada versículo es una antena capaz de sintonizar la mente humana con la frecuencia divina. Pero algunos versículos son portales. Y este, que casi nadie ve con los ojos correctos, está en Romanos 4:17. Te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, en quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fueran. Llama las cosas que no son como si ya fueran. Léelo otra vez. Llama las cosas que no son como si ya fueran. Esa es la contraseña. Esa es la tecnología del Creador. No es una metáfora. No es poesía. Es literal. Es la forma en que Dios manifiesta la realidad. Y es el secreto para salir del ciclo de escasez, miedo, comparación y duda. Es el versículo que revela el modo de operar de la fuente. Y más que eso, es una invitación para que tú también operes de la misma manera. Neville Goddard dedicó toda su obra a este principio. Según él, imaginar algo como si ya estuviera realizado equivale a darle un cuerpo invisible. Y todo lo que tiene un cuerpo en lo invisible, tarde o temprano se manifiesta en lo físico. Bruce Lipton confirma algo similar: el cerebro no distingue entre lo que imaginas y la realidad. Si vives una imagen mental con emoción, el cuerpo reacciona como si aquello ya estuviera sucediendo. La ciencia está comenzando a demostrar lo que este versículo afirma desde hace más de 2000 años. Pero no basta con saberlo. Hay que vivir como si ya fuera una realidad. Una seguidora llamada Eliane escribió hace algunos meses contando cómo este versículo transformó su vida financiera. Estaba ahogada en deudas, sin ingresos fijos y con un hijo pequeño. En un servicio religioso escuchó este versículo, pero esta vez algo cambió. No solo lo entendió con la mente, lo sintió. Volvió a casa e hizo algo que parecía una locura. Preparó una carpeta con cuentas pagadas, imprimió facturas vencidas y estampó en cada una frase.
pagado en el nombre de Jesús, porque ya es. Comenzó a declarar. Gracias, Dios, porque ya soy próspera. Aunque no lo vea, lo sé. 2 meses después fue contratada para un trabajo remoto que pagaba más que cualquier empleo que hubiera tenido antes. Pero lo más extraño, según ella, fue que el miedo desapareció antes de que apareciera el empleo. Ya se sentía rica. Ya caminaba como si lo fuera. Ya dormía en paz. El dinero llegó después. Porque cuando activas este versículo, el mundo deja de ser la causa y se convierte en el efecto. ¿Alguna vez pensaste que quizás estás esperando algo que solo llegará cuando dejes de esperar? Esperar es declarar ausencia. Es afirmar. Aún no lo tengo. Y este versículo enseña exactamente lo contrario. Declara como si ya fuera. Siente como si ya lo tuvieras. Vive como si ya fuera real. No es una ilusión. Es cocreación. Porque todo lo que ves hoy alguna vez fue invisible. Y todo lo que deseas ya existe en un plano superior. Está esperando ser llamado. Hoy vas a realizar un acto simbólico, simple pero poderoso. Cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces. Piensa en un deseo específico que llevas dentro. Puede ser financiero, emocional o físico. No importa cuál sea. Ahora decláralo con voz firme, como si ya estuviera en tus manos. Lo recibo porque ya es. Porque ya fue. Porque en Dios siempre fue mío. Después, en el silencio de tu habitación, repite este versículo en voz alta. Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Siente el poder instalándose en tu interior. No importa tu religión. Este es un acto de conciencia, no de creencia. Y si vivieras los próximos 7 días como si todo ya estuviera resuelto, como si ya hubieras recibido la respuesta, ¿cómo sería tu rostro? ¿Cómo caminarías? ¿Qué energía transmitirías? El cielo no responde a la desesperación. Responde a la certeza. Napoleón Hill afirmaba. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede alcanzarlo. Pero hay una condición escondida en esa frase. Debes vivir como si ya lo hubieras alcanzado. Esa es la frecuencia que transforma. Ese es el código que desbloquea lo que permanece retenido. Ese es el versículo que casi nadie te enseña. Porque si lo vives de verdad, te vuelves libre, independiente y autor de tu propia realidad. Y el mundo no sabe qué hacer con alguien que ya no necesita permiso para ser abundante. Todo comienza con una elección invisible. Antes del gesto, de la palabra o de la oración, existe una vibración sutil que nace dentro de ti. Es allí donde todo se decide. Romanos 4:17 no es una recomendación espiritual. Es una revelación sobre la forma en que opera la creación. Es como si Dios estuviera diciendo: yo no reacciono a lo que veo. Creo lo que veo a partir de lo que elijo sentir. Y cuando lees esto con los ojos correctos, entiendes lo que Napoleon Hill quiso decir cuando afirmó: la única limitación real del ser humano es aquella que acepta como verdadera. El versículo enseña que el mundo visible no es un reflejo del pasado. Es un espejo de tu presente interior. Lo que sientes. Lo que vibras. Lo que declaras. No es consecuencia. Es causa. Y esa es la inversión más radical que una persona puede experimentar. Tal vez por eso tan pocos la viven. Desde pequeños fuimos entrenados para reaccionar. Reaccionamos al saldo de la cuenta, a los mensajes del teléfono, a las acciones de las personas, a los calendarios, a las fechas y a las facturas. Pero esa forma de vivir es una prisión. Porque nos convierte en efecto y nunca en causa. Sin embargo, la Biblia enseña exactamente lo contrario. Romanos 4:17 es la declaración más clara de ello. Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Eso es más que fe. Es una tecnología espiritual. Es un principio creador.
Imagina a un arquitecto entrando en un terreno vacío. No ve nada construido. Pero por dentro lo ve todo. Ve las habitaciones, los colores, los acabados. Y mirando el vacío dice: aquí estará la puerta principal. No existe ninguna puerta. Pero habla como si ya existiera. Eso es lo que revela este versículo. La verdadera prosperidad comienza antes de la materia. Nace en el espacio donde todo es posible. Joe Dispenza explica que la mente humana, cuando es entrenada, puede entrar en estados cerebrales que acceden al campo cuántico de las posibilidades. Y lo que determina que será manifestado es la combinación de intención y emoción. Eso es llamar las cosas que aún no son como si ya fueran. ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas afirmaciones funcionan y otras no? Porque a veces dices: soy próspero. Y no sientes nada. Pero en otros momentos algo vibra profundamente dentro de ti. La diferencia está en la raíz de la declaración. No es lo que dices. Es desde donde lo dices. Y por eso este versículo no fue hecho solo para ser leído. Debe ser vivido. Debe ser llamado desde dentro. Anderson era un vendedor independiente. Nunca lograba superar cierto nivel de ingresos. Creía que el problema era el mercado, la competencia o el gobierno. Un día, en medio de la desesperación, entró en una iglesia vacía. No había culto ni pastor. Solo una Biblia abierta sobre el altar. Se acercó y leyó: Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. En ese instante cayó de rodillas. Y esa misma tarde decidió vivir de manera diferente. Volvió a casa y comenzó un ritual diario. Se sentaba. Respiraba profundamente. Visualizaba a sus clientes sonriendo. Veía su cuenta bancaria llena. Veía sus metas cumplidas. Pero hacía algo todavía más importante. Sentía gratitud como si todo ya hubiera sucedido. No era fingimiento. Era entrenamiento. 2 meses después, sus ingresos se triplicaron y nunca volvieron al nivel anterior. ¿Qué cambió? Su vibración. Dejó de vivir como víctima y comenzó a vivir como creador. No manifiestas lo que deseas. Manifiestas aquello que ya crees que te pertenece. Romanos 4:17 es una invitación a abandonar el tiempo cronológico. Porque en el reino de Dios no existe el va a suceder. Solo existe el ya está hecho. Y cuando comienzas a vivir desde ese lugar, las puertas se abren donde antes solo había muros. Las personas correctas aparecen, el dinero llega, la sanación se manifiesta, pero no porque hayas suplicado, sino porque entraste en sintonía con la naturaleza de Dios. Y Dios no pide. Dios declara. ¿Quieres cambiar tu realidad? Entonces deja de describir lo que ves y comienza a declarar lo que eliges vivir, aunque no exista ninguna señal, aunque parezca una locura. Porque el versículo no dice: Dios llama las cosas cuando empiezan a aparecer. Dice: Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Ahí está el origen de la verdadera riqueza. Todo lo demás es consecuencia. La realidad no es estática. Es moldeable, flexible como el agua ante una vibración superior. Romanos 4:17 revela esto sin filtros. Lo que llamas con fe llega. Pero aquello de lo que dudas se aleja. Y el detalle más ignorado de este versículo es el orden de los acontecimientos. Primero llamas. Después se convierte en realidad. El llamado precede a la manifestación. El mundo responde a lo que transmites. Y ese llamado de Dios descrito en el versículo no es simplemente una palabra pronunciada. Es un campo vibracional. Bruce Lipton afirma que las células de nuestro cuerpo reaccionan más a la energía que a la química. Y no estamos hechos únicamente de química. Somos campos de energía interactuando con un universo sensible. Cuando comienzas a vibrar como si ya fueras próspero, amado o sanado, la realidad a tu alrededor empieza a reorganizarse, porque fue diseñada para responder a frecuencias,
no a deseos. ¿Recuerdas la última vez que sentiste una certeza absoluta sobre algo? Esa paz silenciosa, como si el universo te susurrara. Ya está hecho. Tal vez ocurrió en una relación, en una decisión importante o en un momento en el que todo parecía incierto, pero dentro de ti había convicción. Y entonces todo empezó a alinearse a tu favor. No fue magia. Fue alineación. Tu mundo interior se sincronizó con el patrón del ya es. Y el mundo exterior no tuvo más opción que responder. Ese es el secreto oculto de este versículo. Habla de identidad vibracional. Joe Vital lo llama un estado de ser magnético. Explica que no atraes lo que deseas. Atraes lo que eres. Es decir, si vives sintiendo que algo te falta, el universo responde. Falta, falta, falta. Pero si respiras gratitud como quien ya ha recibido, el universo responde. Entrega, entrega, entrega. Ese es el lenguaje de lo invisible. Carlos era empresario y estaba al borde de la quiebra. La pandemia destruyó contratos, proveedores y oportunidades. Decidió vender lo poco que tenía y comenzar de nuevo, pero con una diferencia. Hizo un pacto silencioso con Dios. Todos los días, a las 6 de la mañana, declaraba: Gracias porque mis clientes han regresado. Gracias porque todo prospera. Gracias porque ya es. Aunque su cuenta bancaria estuviera en números negativos. Aunque el alquiler estuviera atrasado. Llamaba las cosas que no eran como si ya fueran. 6 semanas después, un antiguo cliente lo contactó para ofrecerle una alianza comercial. Hoy su nueva empresa factura 5 veces más que antes de la crisis. Pero según él, el mayor milagro no fue el dinero. Fue el estado de presencia y fe inquebrantable que desarrolló. Esa es la respuesta del campo. Cuando vibras aquello que deseas ser, la realidad deja de resistirse. Esta noche, antes de dormir, acuéstate en silencio. Cierra los ojos y pregúntate: ¿cómo sería mi vida si todo lo que deseo ya fuera real? No solo lo imagines. Siéntelo. Vívelo por dentro. Respira dentro de esa escena. Permanece allí durante 5 minutos. No intentes pedir. No intentes manipular. Simplemente sé. Ese estado silencioso es el que moldea el campo. Y ese silencio lleno de certeza es el lenguaje que Dios comprende. No necesitas convencer a Dios. Solo necesitas entrar en armonía con Él. Y este versículo es el modelo. Llama a aquello que aún no es con la certeza de quien ya lo ha recibido. Porque la realidad responde a la valentía de quienes no dudan. La duda retrasa. El miedo paraliza. Pero la certeza vibra, resuena y penetra el mundo físico como una ola imposible de detener. Y si aprendes a llamar, no desde la desesperación, sino desde la convicción, descubrirás que el cielo nunca estuvo lejos. Siempre estuvo esperando tu vibración correcta. Existe un abismo entre lo que una persona dice y lo que realmente emana. Y muchas veces es en ese abismo donde muere la manifestación. Romanos 4:17 no solo enseña a declarar. Enseña a llamar. Y llamar es diferente de pedir. Llamar es afirmar con intimidad, autoridad e identidad. Llamas aquello que sientes como tuyo. Llamas a un amigo. No llamas a un desconocido. Llamas a un hijo. No llamas a alguien ajeno. La palabra utilizada en este versículo lleva exactamente esa energía. Dios llama a aquello que aún no existe como si ya le perteneciera. Como si ya estuviera al alcance de su mano. Y aquí se encuentra la mayor revelación. Cuando entras en este eje vibracional, dejas de ser un mendigo espiritual y te conviertes en un co-creador consciente. Bob Proctor decía: eres un imán viviente. Atraes a tu vida aquello en lo que más piensas, pero sobre todo aquello que más sientes. Y eso nos lleva a una verdad difícil de aceptar. No es lo que deseas.
Es aquello que crees que ya es tuyo lo que determina tu realidad. Por eso tantas personas oran, pero no manifiestan. Declaran, pero no sienten. Hablan, pero el campo no responde. Porque el universo no escucha palabras. Escucha frecuencias. ¿Cuántas veces repetiste afirmaciones sin presencia? ¿Cuántas veces dijiste yo creo mientras tu corazón temblaba de duda? ¿Cuántas veces pediste prosperidad y enseguida pensaste en una cuenta bancaria vacía? No es tu culpa. Es el entrenamiento que recibimos del mundo. Pero ahora sabes más. Y saber implica responsabilidad. Puedes cambiar esa vibración ahora mismo, si así lo eliges. Sandra padecía una enfermedad autoinmune. Los médicos fueron claros. Era incurable. Solo podía controlarse. Pero ella decidió algo diferente. Cada mañana, al despertar, colocaba una mano sobre su pecho y decía: Gracias, cuerpo, por estar sano. Gracias, Dios, por devolverme la energía. Gracias, porque ya es. El dolor continuaba. Pero ella también continuaba. Durante 90 días no dejó de hacerlo. Y al día 91, algo cambió. El dolor desapareció. Los análisis que antes mostraban inflamación constante aparecieron normales. Los médicos no supieron explicarlo. Pero ella sí. Porque, según sus propias palabras, dejé de verme como una persona enferma y comencé a llamar mi sanación como si ya fuera mía. Ese es el punto central. La realidad no responde a tu sufrimiento. Responde a tu coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y declaras vibra en la misma dirección, el milagro deja de ser una excepción y se convierte en una posibilidad constante. Hoy escribe, en el silencio de tu alma, 3 cosas que deseas manifestar. Y junto a cada una escribe cómo te sentirías si ya las hubieras recibido. Después elige una. La que más resuene contigo. Y durante 3 días repite: Gracias, Dios, porque ya es. Es simple, pero poderoso. Hazlo con convicción, no con prisa. Con fe firme, no con ansiedad. Porque cuando el alma vibra gratitud antes de la llegada, el universo acelera la entrega. Tal vez nadie te enseñó esto. Tal vez hasta hoy viviste intentando agradar a Dios, cuando todo lo que Él deseaba era que aprendieras a actuar como Él. Y actuar como Él significa esto. Continúo con la traducción al español, sin números ni marcas de tiempo. Llamar a lo invisible como si fuera visible. Caminar como si ya lo tuvieras. Agradecer como quien ya recibió. Declarar como quien tiene certeza. Esa es la verdadera fe. La fe que mueve montañas. La fe que moldea el campo. La fe que activa la palabra. Y cuando eso sucede, te conviertes no solo en un hijo, sino en un reflejo vivo del Creador. Ya no eres simplemente alguien que lee este versículo. Eres alguien que puede convertirse en ese versículo hecho carne. Romanos 4:17 no habla solamente de Dios. Habla de cómo Dios se manifiesta a través de ti. Porque cuando la Escritura afirma que Él llama las cosas que no son como si ya fueran, está revelando que el patrón divino consiste en llamar y no reaccionar, crear y no esperar, declarar y no dudar. Fuiste creado a su imagen y semejanza. Y eso no se refiere a una apariencia física. Se refiere a una estructura espiritual. Llevas dentro de ti la capacidad de acceder a lo invisible, de moldear realidades y de transformar frecuencias. ¿Pero qué bloquea ese poder? Una identidad fragmentada. Herencias mentales distorsionadas. Heridas internas que susurran. No lo mereces. Sin embargo, el merecimiento no es el criterio de la manifestación. La identidad sí lo es. Cuando sabes quién eres, dejas de negociar con la vida. Llamas. Activas. Manifiestas. Bob Proctor decía: Nunca tendrás más allá de aquello que crees ser. Y esa es una verdad espiritual profunda.
Si hoy tuvieras la certeza absoluta de que eres hijo del Creador del universo, ¿cómo mirarías tus problemas? ¿Cómo actuarías frente a una crisis? ¿Cómo orarías? ¿Cómo declararías? Esa certeza lo cambia todo. Porque cuando tu identidad se alinea con tu esencia divina, las puertas dejan de resistirse. Simplemente se abren. Renato pasó años intentando cambiar de vida. Quería liberarse de las deudas, de los vicios y de los ciclos repetitivos. Hasta que un día escuchó a un mentor decir: no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. La frase lo confrontó profundamente. Entonces se preguntó: ¿quién estoy siendo realmente? Se dio cuenta de que, aunque deseaba una vida abundante, vivía como una víctima. Hablaba desde la carencia. Pensaba como alguien que necesitaba convencer a la vida para que fuera buena. Aquella noche leyó Romanos 4:17 con una perspectiva completamente nueva. Y comprendió. Dios me creó a su imagen para que yo también llame las cosas como si ya fueran. Durante 40 días repitió ese versículo. Pero no como un mantra. Como una identidad. Al final de ese proceso, su postura, su manera de hablar y su energía habían cambiado. Consiguió un empleo con un salario 3 veces mayor. Abandonó un antiguo vicio. Y comenzó a ayudar a otros hombres a salir de la misma prisión mental. Se convirtió en palabra viva. Y eso mismo es lo que tú también puedes llegar a ser. No estás aquí únicamente para repetir lo que ya existe. Estás aquí para llamar aquello que todavía no existe. Para manifestar ideas que aún no han sido vistas. Para declarar sanaciones que la medicina no puede explicar. Para vivir sueños que parecen imposibles, pero que Dios ya escribió en tu libro invisible. Porque cuando te alineas con la identidad correcta, descubres algo extraordinario. No eres alguien que lee promesas. Eres la propia promesa hecha vida. Hoy permanece 5 minutos en silencio frente a un espejo. Mira directamente tus ojos. No apartes la mirada. No analices tu rostro. Observa tu esencia. Y declara con firmeza: yo soy aquel que llama las cosas que no son como si ya fueran, porque el Espíritu del Creador vive en mí. Y hoy manifiesto la realidad que Él ya escribió. Después escríbelo en una hoja y colócala en un lugar visible durante 7 días. Permite que tu identidad sea entrenada por esa frecuencia. Permite que esta palabra habite en tu interior. Porque así es como se cumple. Tal vez hayas olvidado quién eres. Tal vez hayas pasado años intentando agradar, compensar o merecer. Pero hoy algo te llama de regreso. De regreso al centro. De regreso al nombre que Dios te dio antes de que el mundo existiera. Y ese nombre no es carencia. No es culpa. No es fracaso. No es alguien que espera una bendición. Ese nombre es aquel que llama. Aquel que activa. Aquel que ya es. No estás esperando. Estás regresando a tu trono interior. Y desde ese lugar, todo se inclina ante ti. ¿Alguna vez te has preguntado qué es una herencia espiritual? No estamos hablando de terrenos, joyas o documentos. Estamos hablando de algo más antiguo. Más puro. Más poderoso. La Biblia está llena de pactos. Pero no todos fueron escritos con sangre. Algunos fueron escritos con vibración. Y este versículo, Romanos 4:17, es uno de esos pactos. Porque no solo revela cómo actúa Dios. También muestra cómo espera que actúen sus hijos. No como súbditos. No como mendigos. Sino como herederos. Herederos de la forma de crear. Herederos del modo de manifestar. Herederos de un campo vibracional de certeza absoluta. Napoleon Hill decía: la riqueza comienza con un estado mental, una claridad de propósito y una fe ardiente. Y según este versículo, la fe no consiste en creer que algo sucederá. La fe consiste en llamar las cosas como si ya hubieran sucedido.
Esa es la herencia. La mayoría de las personas vive intentando alcanzar lo que ya les pertenece, orando por algo que ya fue liberado, esforzándose por merecer aquello que ya fue prometido. Pero el heredero no suplica, recibe y luego llama. ¿Qué harías hoy si supieras que todo lo que necesitas ya te fue dado? Si supieras que la sanación, la prosperidad, el encuentro correcto y la paz no necesitan ser conquistados, sino simplemente activados. ¿Seguirías dudando? ¿Seguirías esperando? ¿Seguirías orando como quien mendiga? ¿O comenzarías a declarar como quien porta un decreto? Juliana creció en una familia evangélica tradicional. Le enseñaron a servir, obedecer y esperar la voluntad de Dios. Pero siempre tuvo un sueño: emprender. Sentía que había un don dentro de ella. Pero también había miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a alejarse de la voluntad divina. Miedo al rechazo. Un día escuchó Romanos 4:17 en una prédica. Pero no lo escuchó como doctrina. Lo escuchó como un código. La predicadora dijo: no manifiestas lo que mereces. Manifiestas aquello que llamas como si ya fuera. Algo despertó dentro de ella. Y comenzó a declarar: gracias, Dios, porque mi empresa ya existe. Porque mis clientes ya están llegando. Porque mi servicio es una semilla para el mundo. 2 meses después abrió su primer negocio en línea. 1 año más tarde dejó su empleo. Hoy ayuda a otras mujeres a activar sus dones espirituales. Juliana comprendió algo fundamental. La herencia solo se manifiesta cuando alguien la reclama con fe. No viniste al mundo como un mendigo espiritual. Viniste como un heredero. Y un heredero tiene un lenguaje diferente. Una postura diferente. Una energía diferente. Cuando te alineas con este versículo, algo cambia. Ya no hablas como quien desea. Hablas como quien ya posee. Y el universo entiende esa frecuencia. Hoy realiza un acto simbólico de herencia. Toma un objeto sencillo. Puede ser un anillo, un collar o una hoja de papel con una palabra escrita. Sujétalo con ambas manos y declara: recibo lo que ya es mío. La herencia espiritual de la creación consciente. La frecuencia del ya es. La identidad de quien llama y ve. Guarda ese objeto como un recordatorio. Úsalo cuando aparezca la duda. Sosténlo cuando necesites recordar quién eres. Permite que se convierta en el sello físico de un pacto invisible. El mundo está lleno de personas esperando una señal. Pero la verdadera señal ya fue dada. Está escrita. Está vibrando. Está disponible. Y hoy has sido llamado a salir de la fila de quienes esperan y entrar en el círculo de quienes manifiestan. Aquí tienes la última parte traducida al español, sin números ni marcas de tiempo. Este versículo no es una oración. Es una contraseña. Es un recordatorio de que tu boca tiene poder. De que tu vibración es una orden. De que tu identidad no es huérfana. Es real, viva y activa. Y todo lo que necesitas está a una llamada de distancia. Existe un momento sagrado entre lo invisible y lo visible. Un instante en el que aquello que habita en el espíritu atraviesa hacia el mundo físico. Ese instante se llama fe en acción. Romanos 4:17 no habla de pasividad espiritual. Habla de convertirse en un puente. Dios llama a aquello que no existe. Y entonces aquello que no era comienza a ser. La mayoría de las personas vive desconectada de ese puente. Viven entre la esperanza y la duda. Entre el deseo y el miedo. Pero el puente solo puede ser cruzado por quienes deciden vivir como si ya fuera una realidad. Neville Goddard decía: no atraes lo que deseas. Atraes aquello que sientes como verdadero. Es decir, solo atraviesas lo invisible cuando tu campo vibra certeza. Y ese es el puente que este versículo construye. Es un salto vibracional.
Es un estado de conciencia en el que dejas de intentar cambiar el mundo y comienzas a cambiar tu vibración. Y entonces el mundo cambia contigo. ¿Sabes qué se encuentra entre tú y la vida que deseas? No es el tiempo. No es el dinero. No es el todavía no ha llegado. Es simplemente un puente que aún no has cruzado. Una zona invisible donde tu antigua identidad todavía conserva poder. Pero este versículo te llama al otro lado. Llamar es cruzar. Mara quería comenzar de nuevo. Separada, con 2 hijos y sin trabajo. Sentía que todo estaba detenido. Un día decidió hacer algo diferente. Se vistió como si fuera a asistir a la entrevista del trabajo de sus sueños. Se sentó frente al espejo y declaró: Gracias, Dios, porque ya trabajo en el lugar correcto. Ya estoy siendo honrada. Ya soy luz en este nuevo ciclo. Esa misma semana, una antigua compañera la recomendó para una vacante. Sin currículum. Sin entrevista. Fue contratada. Pero según ella, el milagro no fue el empleo. Fue la transformación de su actitud. Ella misma lo explica así. Crucé el puente antes de que llegara el trabajo. Y por eso llegó. Ese es el secreto. Necesitas vivir como si ya hubieras cruzado. Puedes pasar toda la vida esperando una señal externa. O puedes decidir ahora mismo vivir como si ya fuera una realidad. Vestirte de manera diferente. Hablar con más firmeza. Sonreír como quien ya recibió. Agradecer como quien ya vio el milagro suceder. Ese es el puente. No está hecho de tiempo. Está hecho de fe incorporada. Romanos 4:17 es una invitación a construir ese puente todos los días. Hoy realiza un gesto simbólico de transición. Ponte una ropa que represente a la persona que deseas ser. Camina por tu casa con ella. Háblate frente al espejo desde esa identidad. Y declara: Yo ya crucé. Vivo como quien ya posee. Soy aquel que llama y ve. Repítelo hasta que tu cuerpo comience a creerlo. Porque la mente solo obedece aquello que el cuerpo empieza a incorporar. Y cuando lo incorporas, el campo responde. ¿Puedes sentirlo? Lo invisible ya está tocándote. Ya no eres la misma persona. Tu vibración ha comenzado a cambiar. El puente ya empezó a formarse. Ahora todo lo que declares lleva una nueva firma. Ya no es un deseo. Es una contraseña. Ya no es una petición. Es una convocatoria. Y el mundo que te rodea ya ha comenzado a inclinarse. Porque finalmente has comprendido. Llamar es traer. Vivir como si ya fuera es la forma más elevada de fe. No estás aquí por casualidad. No llegaste a este mensaje por accidente. Fuiste llamado. Llamado a recordar. Llamado a activar. Llamado a vivir como el propio milagro en movimiento. Romanos 4:17 no es un consejo. Es un decreto. Es un espejo. Es una tecnología espiritual que, cuando se vive de verdad, puede transformar cualquier realidad. Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Y ahora tú también puedes hacerlo. Ahora sabes cómo. Ahora la responsabilidad es tuya. Porque una vez que ves, ya no puedes fingir ceguera. Una vez que despiertas, ya no puedes seguir viviendo en modo espera. A partir de este momento, cada una de tus palabras lleva una frecuencia. Cada pensamiento es una semilla. Cada acción es una firma en el campo de la creación. Y el universo, que antes parecía distante, ahora se convierte en una extensión de tu vibración. Mírate ahora. Siente tu respiración. Siente la sangre recorriendo tus venas. Siente el peso de lo que acabas de aprender. Ya no eres un observador. Eres un co-creador. Ya no eres un receptor de promesas. Eres la promesa hecha vida. Todo cambia cuando llamas como Dios llama. Todo se mueve cuando tu boca se alinea con tu esencia.
Y no importa cuántos años hayas pasado esperando. Un solo instante de fe auténtica puede romper décadas de estancamiento. Arnaldo tenía 62 años. Creía que era demasiado tarde. Pensaba que el tiempo de cosechar ya había pasado. Hasta que escuchó Romanos 4:17 en un video y comprendió. Si Dios llama lo que no es, ¿quién soy yo para decir que es demasiado tarde? Al día siguiente despertó diferente. Se vistió como empresario. Escribió planes. Llamó a antiguos contactos. Y declaró. Ya es, porque para Dios nunca es tarde. 2 meses después inició su primer negocio digital. Hoy, con 63 años, disfruta de libertad financiera y emocional. Y resume su transformación con una frase sencilla. Dejé de esperar y empecé a llamar. Esa es la herencia. Ese es el legado. Y tú eres la continuación de esa historia. Esta noche, antes de dormir, guarda silencio. Respira profundamente. Siente tu cuerpo. Y declara. Yo soy aquel que llama, y todo lo que fue prometido ya es mío. Hoy me alineo con lo que ya fue escrito en el cielo. Hoy dejo de esperar. Hoy manifiesto. Después acuéstate en paz. Y permite que el versículo haga el resto. Ya ha comenzado. Y lo invisible ya está respondiendo. Has llevado este versículo contigo durante años. Quizás incluso lo habías leído antes. Pero ahora entró en ti. Ahora te encontró. Ahora te eligió. Romanos 4:17 es mucho más que una frase. Es la voz del cielo llamándote de regreso a tu lugar original. El lugar de quien no suplica. No duda. No posterga. El lugar de quien declara. De quien vive. De quien llama. Y ve. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Así esta semilla podrá llegar a más corazones. Y suscríbete, porque el próximo llamado podría ser para ti. No olvides que nuestro viaje apenas está comenzando. Y ahora ya no estás solo. Estamos juntos en este camino. Nos vemos en el próximo video.